Tengo 78 años y hay una historia que llevo décadas sin poder contarle a nadie. Hoy la voy a contar. La cuento porque hay una pregunta que me lleva comiendo el alma desde hace más de 20 años y todavía no he podido responderla. ¿Cómo es posible que dos hijos criados bajo el mismo techo, con el mismo padre, con la misma madre, con los mismos valores, salgan tan distintos? Uno con el corazón grande y el otro con el corazón torcido. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no me deja en paz. Y quizás, contándolo hoy, alguien allá afuera pueda ayudarme a entenderlo. Me llamo Aurelio, tengo 2 hijos. Tuve una mujer durante 51 años que fue lo mejor que me pasó en esta vida. Y también soy el padre de un hombre que eligió el dinero por encima de todo, por encima de su propia madre, por encima de su propio hermano, por encima de esta familia que su madre y yo construimos con las manos y con el alma. Pero para que entiendas lo que pasó, tengo que llevarte atrás, muy atrás. Mis 2 hijos nacieron con 4 años de diferencia. Arturo, el mayor, Gonzalo, el pequeño. Los 2 crecieron bajo el mismo techo, con los mismos valores, con las mismas noches de cena en familia y con el mismo padre, que cada noche, antes de dormir, les decía lo mismo, que en esta vida lo único que nadie puede quitarte es la honradez. Los 2 crecieron bien. Arturo era más tranquilo, más de tierra, más de quedarse cerca. Se casó joven, montó un pequeño taller mecánico en el pueblo. Tuvo sus hijos, una vida sencilla, una vida digna. Arturo era de esos hombres que cuando dan la mano, la dan de verdad. Gonzalo, en cambio, siempre tuvo más ambición, y eso no es malo. Entiéndeme bien, la ambición no es mala. Yo mismo lo animé a estudiar, a salir del pueblo, a buscarse un futuro mejor. Se fue a la ciudad, hizo una carrera, prosperó, se metió en los negocios inmobiliarios y durante muchos años me sentí orgulloso, el orgullo de un padre que ve a su hijo triunfar. ¡Qué orgullo tan grande! Pero el problema es que junto con el éxito a Gonzalo le entró algo que yo no vi venir, la codicia. Mi mujer murió y con ella se fue la mitad de mi alma. Pero antes de contarte lo que pasó después, quiero explicarte cómo fue que mi mujer y yo construimos todo lo que teníamos. Aquel terreno lo compramos en 1979 y no fue fácil. En aquellos años nada era fácil, pero mi mujer y yo nos propusimos algo y lo cumplimos. Era un terreno grande, buena tierra, y yo la trabajé con mis propias manos durante muchos años. Sembraba, cultivaba y recogía la cosecha. Y mientras yo seguía trabajando la tierra, mi mujer se iba al mercado del pueblo a vender las verduras y la fruta que yo cultivaba. Así fuimos, año tras año, los 2 juntos, cada uno haciendo su parte. Y con ese esfuerzo, con ese sudor, construimos nuestra casa. Una casa en el campo, la casa donde criamos a nuestros hijos, la casa donde vivimos nuestra vida entera. Su madre y yo habíamos hablado mucho de esto. No queríamos esperar a morirnos para darles a nuestros hijos lo que les correspondía. Queríamos verlos disfrutarlo mientras todavía estábamos vivos. Así que tomamos una decisión. Los 2 juntos. Les daríamos la mitad del terreno. Esa mitad se dividiría entre los 2. Una parte para Arturo y una parte para Gonzalo. La otra mitad del terreno se quedaría con nosotros mientras siguiéramos vivos. Eso siempre estuvo claro, y así lo hicimos.
Como les mencioné, mi mujer murió y todo cambió. Yo ya no podía quedarme solo en aquella casa. Las piernas ya no me respondían y la salud empezaba a fallarme. Fue entonces cuando Arturo me dijo que me fuera a vivir con él, que tenía sitio en su casa y que no iba a dejarme solo. Así que así quedamos. Yo me iría a vivir con Arturo. Fue entonces cuando apareció Gonzalo con su propuesta. Una propuesta que ahora sé que ya llevaba tiempo pensando. Nos dijo a Arturo y a mí que lo que más nos convenía era vender todo el terreno, que como yo ya no viviría en la casa, lo mejor era venderla junto con el terreno. Decía que la casa ya estaba vieja, que tenía muchos arreglos y que así sola no valdría mucho, pero que vendiéndolo todo junto, sí se podría sacar buen dinero. Entonces nos dijo que le firmáramos un poder, que él se encargaría de todo, que conocía compradores, que sabía cómo mover esas cosas y que nosotros no teníamos que preocuparnos por nada, que él sabía de eso. Arturo nunca desconfió. Me miró y me dijo, sí, papá, Gonzalo sabe de estas cosas y nunca nos haría daño. Y así fue. Firmamos, confiamos. Después de todo, era mi hijo. Lo que ninguno de los dos sabíamos era que Gonzalo llevaba meses negociando por su cuenta. Había encontrado a un promotor que quería ese terreno para construir un bloque de apartamentos. Y ese terreno resulta que valía una cantidad de dinero que nos habría cambiado la vida a todos. La venta se hizo. Los papeles llegaron, pero los números que le llegaron a Arturo no eran los números reales. Tardé casi un año en enterarme. Fue un vecino del pueblo que trabajaba en el registro de la propiedad, quien un día me llamó con una voz rara y me dijo, Aurelio, creo que tienes que venir a ver algo. Fui, vi los documentos y el suelo se abrió bajo mis pies. Gonzalo se había quedado con casi el triple de lo que le había dado a su propio hermano. Había manipulado la tasación, había movido los papeles con una habilidad que solo da la premeditación fría, y se había embolsado una cantidad de dinero que a Arturo le habría cambiado la vida, le habría quitado deudas, le habría dado respiro, le habría dado lo que su madre y yo quisimos darle, y lo hizo a sangre fría, sabiendo quién era Arturo, sabiendo todo lo que esta familia había construido, sabiendo quién era yo. Esa noche no dormí, no lloraba de tristeza, lloraba de algo mucho peor que la tristeza, la vergüenza de un padre que cría a un hijo durante décadas, que le da todo lo que tiene, que le enseña lo que es el bien y lo que es el mal, y que un día descubre que algo falló, que en algún lugar del camino ese hijo se torció, y que quizá yo no supe verlo a tiempo. Arturo no quería denunciarlo, me lo dijo llorando, sentado en esta misma mesa donde hemos comido juntos toda la vida. Me dijo que no iba a denunciarlo, que Dios sabía lo que había pasado y que Él se encargaría, que Él no quería mancharse las manos con eso. Entonces fui yo quien llamó a Gonzalo, una sola vez, una sola llamada, porque no merecía más que esa. Cuando respondió, le dije, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu hermano? Yo no te conozco, porque yo no he criado a mis hijos así, nunca. Y lo que has hecho hoy no tiene vuelta atrás. Acabas de destrozar esta familia. Hubo un silencio. Entonces Gonzalo habló y me dijo que Arturo y yo no sabíamos de negocios, que él se merecía más dinero por haber hecho la venta. Y yo le respondí, puede que yo sea un hombre poco estudiado, pero sí sé lo que has hecho. Después de eso,
Gonzalo se quedó en silencio y yo colgué. Han pasado 18 años desde aquello. Gonzalo y Arturo no se hablan. La familia quedó partida en dos, como un tronco seco. Las navidades ya no son lo que eran. Ahora hay sillas vacías que pesan más que las llenas. Me enteré por terceros de que a Gonzalo no le fueron bien los negocios durante una temporada. También supe que su matrimonio se rompió y que sus hijos viven lejos y apenas lo llaman. No sé si eso es justicia o simplemente la vida cobrando sus facturas. Lo que sí sé es esto. El dinero que Gonzalo se quedó de más no le compró lo que él creía que le compraría. Nunca lo hace. El dinero que viene con traición huele mal, y ese olor no se va. Se queda pegado a todo, a la casa, a las manos, al espejo donde te miras cada mañana. Arturo siguió adelante. Siguió con su taller, con su familia, con su vida sencilla y honrada. Y cuando lo veo los domingos, cuando se sienta a mi lado y me pone la mano en el hombro, pienso que ese hombre vale más que todo el dinero del mundo, que me lo dieron bien, que en algo sí acerté. Hoy tengo 78 años y te cuento esto, no para que juzgues a Gonzalo. Bueno, quizás un poco sí. Soy su padre y llevo años intentando entender qué fue lo que falló, dónde me equivoqué yo, qué pude haber hecho diferente. Pero sobre todo te cuento esta historia porque si hay alguien escuchándome ahora mismo que tiene un conflicto en su familia, que siente que lo han traicionado y que está dudando entre pelear o soltar, escúchame bien. Hay personas que eligen el dinero, personas que cuando llega el momento de verdad, cuando la vida les pone delante una decisión, eligen el dinero por encima de la sangre, por encima de la lealtad, por encima de todo lo que se les enseñó. Y esa elección dice todo lo que necesitas saber sobre esa persona. No te destruyas intentando cambiar a alguien así. No hay dinero que valga lo que vale tu paz. No hay herencia que valga lo que vale mirarte al espejo sin vergüenza. Gonzalo eligió el dinero. Arturo eligió seguir siendo Arturo. Y yo, con 78 años, sé perfectamente cuál de mis dos hijos duerme bien por las noches y cuál no.